Tal vez ahí. Perfecto, asambleísta. Ya, muy amable. Entonces estaba indicándoles primero saludos a todos y que esperando que toda la familia y todas las personas que están con ustedes estén muy bien, de salud especialmente, ¿no? Quería yo intervenir porque quiero contestar primero a un asambleísta que decía, ¿quién es el asambleísta que propuso el cobro de los 500 mayores deudores del país con deudas en firme? Bueno, le indico que soy yo, asambleísta Mauricio Proaño. Solo para recordarles, el Servicio de Rentas Internas publica en su página web los montos de las deudas de carácter tributario en firme y no impugnadas en sede administrativo judicial que corresponde a más de 500 mayores contribuyentes. Sería bueno, ¿no?, que lea que es una deuda tributaria en firme. Esta es una obligación que no ha sido cancelada, luego de que ha sido impuesta por el SRI o determinada por el propio contribuyente. Es impuesta con actos administrativos de determinación de auditoría o de gestión tributaria o multas, volviéndose firme luego de confirmar que en los plazos previstos en la norma no se han suspendido los procesos de cobro o ha sido cancelada. Esa deuda en firme generada por el propio contribuyente cuando realiza su declaración del IVA, la renta, el ICE, retenciones, y que a veces, después de haber recibido el IVA de nosotros, pero no efectúa el pago correspondiente, volviéndose deuda firme inmediatamente luego del no pago. Hay que considerar que cuando las obligaciones tributarias se encuentran firmes en sujeción a lo previsto al artículo 83 del Código Tributario, que decía un asambleísta que cómo se va a poner estos casos, estos temas existen ya en la ley. Es decir, se expresa en actos administrativos respecto a los cuales no se hubiera presentado reclamo alguno dentro del plazo que la ley señala. La administración tributaria debe iniciar el procedimiento de ejecución coactivo, incluso dictando medidas precautelares, como el arraigo o la prohibición de ausentarse del país, del secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes y luego de los plazos previstos en la norma que pueden embargar los bienes muebles e inmuebles del contribuyente, siempre que no haya cancelado previamente la obligación tributaria. Así que eso existe, no quieren asustarle a la gente, nuevamente quieren mentirle diciéndole que es para todos los ecuatorianos, es para 500 deudores. Nosotros no defendemos los 500 deudores, pues los que defienden tienen que estar diciendo esas cosas. Pero con esta norma no ha dado buenos resultados. Las deudas tributarias se incrementaron año tras año. Solo el año anterior subió las deudas a 117 millones de dólares de deudas en firme. La normativa anterior sobre estas deudas solo garantiza que el deudor tributario en firme tenga 4 años para vender todos sus bienes y cuando se quiere cobrar ya no existe ningún bien. Y tampoco a quién cobrar porque los accionistas solo le dejan al representante legal con lo que está vestido y no tiene más. Así se tapan las deudas. Así es lo que el país nunca recupera las deudas, porque hasta la ley anterior le daban hasta 4 años que dure un proceso hasta que vendan todo el mundo sus deudas y después al Estado le perjudique. Un asambleísta indicó que a quién se le ocurre, ¿no? Se le ocurrió esta propuesta de forma peyorativa, dijo. O sea, ¿a quién se le ocurrió esta propuesta en una forma peyorativa? Pues este pedido no solo es personal, es realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador y pedido directamente al presidente de la Asamblea Nacional como resolución del Consejo Universitario, que es la máxima autoridad de la Universidad Central del Ecuador. No sé si conoce dónde es la universidad, es una universidad grande, esa es la que propuso. El tema es porque usted no se le ocurrió al asambleísta que cuestiona la propuesta. La respuesta es porque no se le puede ocurrir a usted, porque usted no puede ir en contra de sus defendidos, los grandes deudores de tributos. Otro asambleísta dice que las disposiciones van en contra del principio de inocencia, que es raro, y pide que sin existir sentencia se quiten los bienes cuando se presume por actos de corrupción. Pero cuando se pide para los grandes grupos que tienen deudas tributarias en firme que paguen con las mismas condiciones, no es legal ni moral. Nuevamente el doble discurso, la triple mentira. Yo no defenderé a los deudores tributarios en firme porque eso es corrupción. Pero veo que existen asambleístas que vienen a defender a morosos en contra del pueblo ecuatoriano. No pagan impuestos y luego exigen obras públicas y beneficios por parte de los gobiernos. Se dice que no procede porque va en contra de la libertad de los ciudadanos. Mentira, porque los ciudadanos que pagan sus impuestos no tienen ningún problema. La respuesta es fácil, tapar a deudores como siempre lo hacen y luego pedir remisión de deudas en beneficio de su gallada. Así mintieron cuando decían que el impuesto del 2% de bienes a paraísos fiscales era para todos los ecuatorianos, mal informando a la ciudadanía.
Pero la gente, como dice en la frase popular, no se comió este cuento porque saben de dónde vienen las mentiras y quiénes son los que defienden a los deudores de tributos en firme. Nuestro objetivo fue presentar acciones que pueden ejecutar con un monto de 1.516 millones provenientes de recuperación de deudas tributarias en firme, con lo cual se podía financiar los rubros que el gobierno requiere invertir y que ahora plantea hacerlos mayoritariamente con la reducción de salarios de los trabajadores públicos y privados, sin considerar que una política fiscal adecuada busque el equilibrio y la equidad con la recuperación de tributos no pagados por sectores de altos ingresos que han recibido beneficios económicos por parte del Estado y en contrapartida no han cubierto sus obligaciones tributarias. Hasta en este momento de solidaridad con nuestra gente, hay quienes defienden a deudores tributarios y quieren mentir diciendo que esta normativa afectará para todos los ecuatorianos, mintiendo nuevamente y queriendo escandalizar a la ciudadanía. Son deudas antes de la pandemia y que hubieran servido para equipar los servicios de salud y evitar mucha muerte de compatriotas. Es evidente, como dice el Papa Francisco, es evidente que los que no pagan impuestos no solo cometen un delito, sino un crimen. Si faltan camas y aparatos de respiración, también es culpa suya. Qué bueno que se retire toda clase de contribuciones al pueblo ecuatoriano, pero no es suficiente. Se debe eliminar todo el componente laboral para que sea coherente con los trabajadores del país y no incumplir las apetencias del Fondo Monetario Internacional. Pero se debería también tener un compromiso para el futuro, de no aplicar paquetazos económicos a la población, porque sería no respetar el pronunciamiento de no a las contribuciones de ingresos. Pero le sacarían nuevamente con un paquetazo, nuevamente sacarían el dinero al pueblo ecuatoriano. Como profesor universitario de muchos años, mi rechazo a la reducción de presupuestos de las universidades porque afecta a la educación. Es afectar a la educación, es afectar a todo el desarrollo del país. Cobren las deudas a grandes contribuyentes, no le cobren a las universidades. Gracias. Allí la exposición por parte del legislador Mauricio Proaño, quien defendió la inclusión de una disposición transitoria dentro del proyecto de ley de ayuda humanitaria. Al final también el legislador criticó una posibilidad en la reducción del presupuesto de las universidades. Tenemos una nueva intervención. Se ha dispuesto ya por parte de el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el asambleísta César Solórzano, quien dirige esta sesión, la sesión 669 de